¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Iniciamos hoy con un nuevo capítulo del podcast de temporada permanente. El día de hoy tenemos a un gran invitado, al maestro Andrés Gaeta. Él es psicólogo, salubrista y consultor en políticas de equidad con perspectiva de género. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Pues súper bien, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación, Andrés. Mira que vamos a iniciar precisamente con este capítulo, con una serie de capítulos del podcast de temporada permanente sobre el trabajo en equipo o el trabajo interdisciplinar. Y hemos considerado que obviamente trabajar en equipo conlleva a tener como integrantes del equipo diferentes personas con diferentes formas de pensar, con diferentes orientaciones sexuales o identidades de género, con diferentes filosofías o como tú quieras poner, y que para generar en este caso un objetivo común, ¿no? Pues el trabajo en equipo, todo va a ser un objetivo en común, que puede ser desde entregar una tarea, que puede ser incluso, digo, ya yéndonos más a lo profesional, atender a un paciente de forma integral con diferentes especialistas. Entonces, te digo, hemos considerado que el respeto hacia, en este caso, la diversidad, puede generar un mayor que el objetivo sea más fluido, ¿no? Que llegar a ese objetivo sea más fluido. Y es por eso que estamos aquí, que te invitamos para que nos expliques un poco sobre esta diversidad, que, bueno, que podemos mencionar cuestiones de orientaciones sexuales e identidades de género, como mencionaba. Y pues, Andrés, coméntanos primero qué es toda esa cuestión de o las siglas LGBTIQ+, porque creo que muchos desconocemos el tema, de dónde viene, qué significa cada sigla, o cómo ahorita se le está denominando de alguna otra manera. No sé, explícanos. Va, súper. Pues, sabes que me encanta justamente estas temáticas, bueno, esta temática que van a tener sobre el trabajo en equipo en diferentes episodios, porque justamente toda la parte de trabajo en equipo y de la interdisciplina fue algo que aprendí muchísimo más o con más precisión justamente cuando estudié salud pública, ¿no? Y me tuve que vincular con muchísimos profesionales de la salud. Y voy a contar un poquito, ¿no? Cómo en mi experiencia eso me llevó a tener contacto con profesionales de muchísimos estados que tenían como diferentes backgrounds, ¿no? Y eso lo coloco como inicio, pero en el ejercicio cotidiano pues van apareciendo ideas, percepciones, gustos, preferencias y aparte aparece nuestra identidad de género y aparece nuestra orientación sexual, ¿no? Y si bien hemos aprendido que toda la cuestión de nuestra sexualidad es algo privado, justamente porque no tuvimos como educación sexual integral, ¿no? Entonces, muchas veces, incluso ya en la universidad o en espacios laborales, seguimos creyendo que no se puede hablar de sexualidad, que mi género, que mi orientación sexual es algo ajeno, como si fuera algo que yo me quitara o me pudiera quitar al momento de entrar a un espacio laboral, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Todo el tiempo estamos conviviendo con nuestro género, con nuestras orientaciones sexuales, ¿no? Y eso nos lleva a lo que enunciabas, ¿no? Como todo este acrónimo LGBT, podemos encontrar muchísimas variaciones, ¿no? Hay algunas que tienen más letras, hay algunas que tienen las tres T, solo tienen una T, a veces tienen una I y una Q, a veces le incluyen la P y una A veces hay un signo de más, ¿no? Como para otras identidades, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace este acrónimo? ¿Qué es lo que agrupa? Básicamente lo que hace es agrupar orientaciones sexuales e identidades de género que no son las normativas, digamos. Y entonces aparece justamente todas estas orientaciones de lesbiana, gay, bisexual, puede aparecer asexual también, puede aparecer pansexual, ¿no? Todas esas hacen referencia a orientaciones sexuales, que son las atracciones erótico-afectivas que las personas vamos a tener. Y las identidades de género, pues hacen referencia a cómo yo me percibo, a cómo yo me identifico como hombre o como mujer, ¿no? Partiendo de este binario, pero cómo puedo ser un hombre trans, puedo ser una mujer trans, o puedo ser cis, con cómo puedo también decir, no me identifico con estos géneros, no tengo una necesidad de transitar, me identifico como no binario, me identifico como agénero o me identifico como género fluido.
Todo eso que yo acabo de enunciar son otras posibilidades de vivirme y de expresarme. Y esto último que acabo de mencionar muchas veces no se visibiliza en el acrónimo LGBT, pero tiene que ver con la manera en la que expreso mi identidad, la manera en la que me muevo, me comporto, socializo, me visto. Esa es la expresión de género. Y la realidad es que cuando socializamos, lo que vemos de las personas en todos los trabajos, con pacientes, en trabajo, en equipo, son las expresiones de género. Yo veo un cuerpo que se mueve de tal manera, que se viste de tal forma, que tiene un timbre de voz. Y en función de eso, y mis historias familiares y donde yo crecí, y mi religión, asumo que ese cuerpo, por cómo se mueve, es gay, es lesbiana, es trans, es hetero, ¿no? Me invento una historia en función de esa expresión de género. Oye, Andrés, ¿y cómo puedo, si yo, por ejemplo, soy un alumno y me encuentro con esta cuestión que a lo mejor para mí es nueva, porque puede ser que para mí sea nueva, ¿qué puedo hacer yo para no llegar a una, por decirte así, una falta de respeto? Porque quizás por mi misma ignorancia, quizás pueda hacer algunas preguntas o pueda hacer algunos comentarios o pudiera hacer algunas actitudes o cuestiones que pudiera generar una falta de respeto, o bueno, o poniéndole de otra manera, ¿no? ¿Cómo como sociedad puedo generar respeto hacia la diversidad? Creo que aquí va a depender mucho de los entornos, de los momentos, pero uno de los temas centrales tendría que ver con la comunicación, con la manera en la que comunicamos y sobre todo con la manera en la que preguntamos, ¿no? Genuinamente, tal cual como lo acabas de mencionar, pues va a haber muchas cosas que nos van a generar inquietud, ¿no? Hablando específicamente de orientaciones y de identidades, es como, bueno, ¿por qué ese hombre se viste de esa manera? Si yo nunca había visto a un hombre vestido así, por qué esta chica tiene este tipo de comportamientos que yo nunca había visto en otras mujeres, ¿no? Ahora, con esos dos ejemplos que yo acabo de mencionar, lo que estoy evocando es mi historia, en realidad, lo que yo he visto, a lo que yo tengo acceso. No tiene que ver realmente con la otra persona. Y en ese sentido es importante que seamos, vaya, que tengamos este tacto para identificar si estos cuestionamientos que yo tengo vale la pena hacérselos directamente a esa persona o si sería conveniente que yo buscara en internet, que buscara algún curso, que pudiera encontrar qué espacios o qué organismos o redes LGBTs hay en mi universidad, en mi ciudad, ¿no? Y entonces yo puedo, digamos, informarme y no esperar que las personas de la comunidad LGBT nos estén informando todo el tiempo a medio trabajo, a media clase, de manera informal, ¿no? ¿Por qué tendríamos que esperar que alguien con quien no tenemos intimidad, ¿no? Y ojo, cuando digo intimidad me refiero a cercanía, amistad, un vínculo, ¿no? De la nada me pide explicaciones sobre mi manera de ser, mi género, mis prácticas sexuales, ¿no? Entonces, creo que ahí ese es un elemento clave con el tema del respeto a la diversidad, ¿no? Y que necesariamente eso nos va a llevar a todas las personas, sobre todo a las personas cisgénero, las personas que siempre hemos estado del mismo lado del género, y a las personas heterosexuales, acercarnos a la educación sexual integral. ¿Qué pasa? Si yo soy heterosexual y soy cisgénero y tengo muchas dudas, significa que pues no recibí educación sexual integral, ¿no? Y ojo, eso mismo pasa con las personas de la comunidad LGBT. Estudiamos en las mismas primarias, en las mismas secundarias, y no nos dieron la información, ¿no? Solo que nuestro curso de vida, nuestras experiencias, nos llevó a informarnos, a agruparnos, a tener redes, ¿no? Como más específicas. Y por eso a veces parece que no nos entendemos. Sí, incluso algo que mencionas, creo que todavía hasta cierto punto llega a ser un tabú, hasta cierto punto, en cuestión de educación, porque es un tema con el cual no muchos padres pues hablan con sus hijos, como de forma abierta, ¿no? Así como cualquier tema, básicamente, ¿no? Y quizás por ahí pudiera empezar la cuestión de generar respeto si yo como alumno voy a ser padre de familia. Digo, eventualmente, ahorita no lo estoy pensando, quizás no están mis planes, pero eventualmente, o sea, puede pasar. Y quizás empezar a buscar una manera de que a mis hijos, primero, mostrarles de forma abierta que si en dado caso en un futuro alguno de ellos quisiera o tenga esta orientación sexual, una identidad de género, digamos, no heterosexual,
este, o bueno, que vaya encaminado hacia ese lado, que sepan que yo como padre o madre, pues no los voy a discriminar o no los voy a rechazar, ¿no? Creo que esa es una cuestión que quizás a lo mejor muchos alumnos creen, bueno, a mí no me interesa o a mí no es de mi interés a lo mejor conocer este tema, pero no sabemos en un futuro hasta qué situaciones se van a enfrentar, ¿no? Eventualmente a sus hijos, a hermanos, yo qué sé, ¿no? Entonces, por un lado, se me hace interesante esa cuestión y por otro lado también, y viene ligado de esto mismo, ¿qué consecuencias tiene no generar o no respetar a la diversidad? Porque pues va a tener consecuencias ante la persona y ante nuestra sociedad también, ¿no? ¿Qué consecuencias pudiera haber al no respetar esa diversidad? Fíjate, aquí, bueno, aquí retomo algo de lo que ya mencionabas, porque justamente esta es una mirada, pues, de redes, ¿no? Es una mirada social, ¿no? Que justamente este momento global, pues, nos ha hecho saber lo importante que son las redes, ¿no? Y si bien está esta parte de ser papá o de ser mamá, al final tú también lo mencionabas, ¿no? Pues a lo mejor ya soy un hermano, ya soy un tío, ya soy un sobrino, ¿no? Soy un estudiante, puedo tener a cargo una comisión, o voy a egresar y voy a estar en un espacio laboral, ¿no? Entonces, desde ahí, desde las redes, vale la pena que tenga, pues, además de más información, posicionamientos claros, ¿no? Sobre estas situaciones de rechazo o de discriminación. Y aquí ya lo conecto con esta pregunta que me haces, ¿no? ¿Qué pasa con este rechazo? ¿No? Podemos entender el rechazo a la diversidad sexogenérica desde lo que ya sabemos de la violencia, ¿no? Es decir, hay violencia física, psicológica, económica, ¿no? Vea, todos esos tipos de violencia. Y estas violencias se pueden presentar, ¿no? A veces a través de comentarios, a veces a través de acciones, ¿no? Y ahí es en donde está esta parte clave para visibilizar, para enunciar y para decir, oye, yo no estoy de acuerdo con este comentario, ¿no? Oye, creo que deberíamos de repensar este título, pienso que deberíamos de repensar la manera en la que estamos construyendo este espacio laboral, ¿no? De manera que los efectos del rechazo no sean tan grandes. Y acá sigo sin haber respondido a la pregunta del rechazo, pero la voy a explicar de una manera súper breve y ustedes pueden googlear y buscar. Hay un modelo que se llama modelo de estrés de minorías, Minority Stress Model. Y es un modelo que nos permite entender por qué muchas personas de la comunidad LGBT tenemos altas tasas de depresión o de ansiedad o de ideación suicida. Entonces, básicamente este modelo nos dice que desde la infancia, pues vamos identificando qué nos gusta, y ojo, no estoy hablando ya de orientación sexual, sino qué nos gusta hacer, con qué nos gusta jugar, qué vemos en la televisión, ¿no? Y a lo largo de estos años en la infancia, las personas de la comunidad LGBT, ojo, depende de la generación, no encontramos representación. Entonces, en función de las generaciones, cuando no hay representación, cuando no hay educación sexual integral, lo único que aparece, vemos, se nombra y es posible es ser heterosexual y ser cisgénero. Y eso hace que muchas personas de la comunidad LGBT automáticamente vayamos teniendo estos mecanismos de mejor ya no voy a este lugar, mejor no voy a ir con mi pareja, ya no voy a hacer mi comentario, no voy a salir a la marcha, por ejemplo, ¿no? En fin, va a haber muchísimas situaciones que van a poner en riesgo la red. Y eso puede hacer que muchas personas de la comunidad LGBT, para no estar expuestos a situaciones de violencia, se aíslen y tengan redes muchísimo más chiquitas. Y eso, digamos, pues va a generar ahí el riesgo, ¿no? Por eso es importante visibilizar, nombrar, tener espacios como estos y empezar a hablar de manera cotidiana sobre nuestras orientaciones sexuales y nuestras identidades de género, pero sobre todo sobre nuestras expresiones de género, ¿no? La manera de ser, vestirse, hablar, comportarse, que tiene mucho que ver con estas masculinidades y estas feminidades estereotípicas. Oye, y ahorita que acabas de mencionar esta cuestión de las marchas, bueno, quizás tú me dirás si viene también a raíz de no sé si ponerlo como necesidad de hacerlo visible o de esta expresión o esa, digo, pues necesidad de hacerlo visible para que sea más normal, por así decir, entre comillas, porque lo normal es algo muy relativo, pero hacer más normal estos temas. No sé si nos pudieras hablar un poquito sobre la marcha del orgullo, qué es, por qué, de dónde viene
cuándo es? Aquí lo que me gustaría como o sea, mencionar, digamos, porque aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Con el tema de la marcha y el mes del orgullo. Y tiene que ver con el registro histórico. ¿Quién se encargó de hacer el registro histórico y dónde está el registro histórico? ¿No? Y justamente estamos hablando de poblaciones que estaban al margen del sistema de salud, de las legislaciones, ¿no? Entonces, lo menciono porque hay un tema interesante. Mucho se concentra en Nueva York, pero viene también este cuestionamiento de qué pasaba en otras periferias, qué pasaba por acá en la frontera, qué pasaba en Ciudad de México. Y eso es algo que, bueno, nos llevaría ahí esta tarea de hacer los registros en Internet, de buscar, de estar identificando cuáles eran las colectivas y tal, ¿no? Pero es importante identificar que estas marchas, ¿no? En plural, han ido cambiando a través del tiempo. No es lo mismo ahorita a sus inicios, ¿no? Porque al inicio las marchas no eran solamente por un tema de visibilidad y ya, era un tema de dejen de encarcelarnos, dejen de golpearnos, por favor, necesitamos trabajo, ¿no? Entonces, es importante identificar qué ha pasado con las redes desde ese momento, ¿no? Cuáles son las implicaciones de que un grupo de la población haya vivido todas estas violencias y una de las alternativas era salir a la calle en desesperación, a decir, ya, estamos hartos. Si nos van a meter a la cárcel, que nos metan a la cárcel todos ahorita ya en este momento, no mañana, no en la noche, no en una fiesta, no que nos saquen de mi casa, ¿no? Entonces, desde ahí, cada ciudad y cada país ha tenido sus transformaciones. Se han actualizado ciertos procedimientos, hay otras adecuaciones a legislaciones, las universidades ya podemos hablar acerca de estos temas, ¿no? Poco a poco ha habido estos cambios. Y entonces, así es como tendríamos que entender el mes del orgullo y las marchas, ¿no? Que ahorita por el tema muchas veces son digitales y tal, pero vamos a ir identificando como cada ciudad, en cada grupo, hay diferentes avances y diferentes necesidades. Pero el patrón, digamos, o históricamente lo que nos ha llevado a estar en este momento reflexionando y repensando es cómo, al utilizar el acrónimo LGBT, invisibilizamos muchas identidades. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos poco contacto, pocas redes con personas trans? ¿Y qué pasa justamente con la visibilización de las mujeres lesbianas y todas estas identidades no binarias? Digamos, ahí es en donde tendríamos que poner atención, sobre todo simbólicamente este mes, ¿no? ¿Por qué, aunque usamos un acrónimo lleno de letras, porque hay muchas orientaciones e identidades que están todavía teniendo problemas con la policía, con el sistema de salud? Mientras yo estoy estudiando y yo personalmente, por ejemplo, pues soy un saludista consultor, porque mis compañeras no pueden. De eso va el mes del orgullo. Y creo que también, Andrés, digo, ahorita me platicarás también qué más hace falta o qué se necesita todavía avanzar en este tema, pero me he dado cuenta, digo, tú me dirás bajo tu experiencia, pero me he dado cuenta que es un poco más visible o más aceptable, por ejemplo, digo, corrígeme si estoy mal con mis términos, pero un hombre homosexual que, por ejemplo, una mujer trans o un hombre trans o todo, o sea, creo que eso es lo que falta todavía, ¿verdad? Esa visibilidad dentro de esta minoría, todavía hay otra minoría, no sé si decirlo bien de esa manera. Y te digo, creo que actualmente se ha visto más aceptación por la comunidad homosexual, pero todavía falta en esas cuestiones que mencionas, ¿no? No sé si qué más hace falta para generar respeto entre toda esta diversidad. Ahí, bueno, retomando esto que mencionas, creo que una de las cuestiones centrales es justamente replantear, tener espacios de diálogo, de reflexión, ¿no? Con estos discursos políticos entre hombres gays. ¿Por qué? Porque mucho de esto tiene que ver con el género y la expresión de género y qué es lo socialmente aceptable con respecto a la manera de vestir, hablar y estar en el espacio público. Entonces, cuando colocamos todas las identidades, orientaciones, los hombres gays son quienes tienen mayor posibilidad, ojo, no por ser gay, sino porque son hombres y son considerados como hombres en el espacio social. Y cuando nos adecuamos al mandato, ¿no? De, bueno, ok, me voy a dejar la barba, voy a vestirme no con tantos colores, voy a ser mucho más serio al hablar, ¿no? Profesional. Entonces, socialmente adquirimos ciertos puntos. Y esos puntos se le llaman privilegios.
Entonces, no son malos, no son buenos, así funciona socialmente, cada espacio va a tener sus particularidades. Entonces, uno de los elementos centrales es identificar quienes tenemos más privilegios, qué podemos hacer con ellos, qué queremos hacer con ellos. Para entonces hablar acerca de otras orientaciones e identidades, pero no solo hablar, sino empezar a invitarles, invitar a sumarles y sobre todo crear espacios seguros para que personas de cualquier expresión, con cualquier identidad y orientación, sobre todo si estamos en espacios universitarios o laborales, pues puedan justamente eso, aprender, dialogar, construir y no tengan que dar explicaciones sobre su vida, sobre por qué se visten así, sobre por qué hablan así, ¿no? Es decir, que no tengan todos estos cuestionamientos que generalmente las personas heterosexuales y cisgénero pues nunca tienen, ¿no? Entonces, hacia allá es hacia donde tendríamos que ir caminando y entonces uno de los temas centrales tendría que ver con, pues, con la masculinidad. Sí, y de hecho creo que pudiéramos, para ir un poquito cerrando nuestro capítulo, pudiéramos decir que si me interesa conocer de este tema, pues primero, bueno, si me interesa obviamente generar una mejor sociedad basada en el respeto, primero pues informarme, ¿no? Informarme sobre el tema e incluso, como mencionabas, los espacios de diálogo, no porque yo no sea o sea, más bien, pues si yo soy heterosexual, no significa que no pueda ir a una conferencia o pueda asistir a un taller o pueda asistir a una plática sobre cualquiera de esos temas, porque eso me va a informar a mí y no significa que me vayan a etiquetar o a decir, ah, mira, pues si vas a esas pláticas es porque eres así, así, ¿no? O sea, es porque me interesa, porque quiero generar respeto, porque quiero generar espacios para que todos podamos estar incluidos. La cuestión de aquí es creo yo que todos podamos estar incluidos y que a todos se nos considere por igual, independientemente de nuestra orientación o identidad de género, pero que si lo mismo vale lo que mi compañerito dice, como lo que mismo vale lo que mi compañera dice, independientemente, te digo, de su orientación o de su identidad de género, y que al final de cuentas el valor como seres humanos, creo yo que va más allá de nuestra orientación o identidad de género, ¿no? Simplemente por el ser seres humanos debemos de ser, debemos de ser empáticos con los demás y debemos de abrirles las puertas, ¿no? Por el simple hecho de que somos seres humanos. Digo, si nos vamos todavía más atrás, pues todos somos seres humanos, ¿no? Entonces, creo yo que eso son de las maneras con las que podemos generar ambientes de respeto e involucrar a todos y, como mencionabas también, ¿no? Ser empáticos y saber que si estamos en una situación privilegiada, pues hacer visibles las personas que no son tan privilegiadas como otras, ¿no? Esa es otra manera que pudiéramos generar nosotros respeto hacia toda la diversidad que existe actualmente. Que mira, que el tema se puede dar para hablar muchísimo, pero creo que podemos irnos con esta información, ¿no? A menos de que tú consideres decirnos algo más, Andrés, para completar la información. Creo que como extendiendo un poco lo que ya mencionabas, creo que sería buscar, sobre todo pensando como estudiantes, ¿no? Desde ahí, buscar de qué maneras puedo ir visibilizando todas estas eh, características de las personas, ¿no? Y sí, nos concentramos en las orientaciones y en las identidades, pero eso me llevaría también al tema de la clase social, el cruce con comunidades indígenas, ¿no? Y ojo, lo menciono para justamente poner atención desde nuestra práctica como estudiante y pues, prácticas profesionales y demás, con cómo ponemos atención a los grupos poblacionales que atendemos. Realmente, ¿qué información tenemos de esas comunidades y de esas personas? ¿No? ¿Qué preguntas les hacemos? ¿Qué posibilidades les damos para que nombren sus identidades, para que se sientan con seguridad? ¿No? Y eso es lo que podría como extender, ¿no? Como encontrar esas pequeñas maneras, ¿no? Algo que suelo exhortar a los estudiantes cuando hacen estudios, ¿no? Cuando hacen investigaciones, ¿no? Como de corte cuantitativo y tal, ¿no? Es que busquen en los datos sociodemográficos, pues preguntar esto que no se suele preguntar a las personas, ¿no? Para tener como mayor datos y darles la oportunidad a las personas de visibilizarse, ¿no?
sería un ejercicio chiquito, simbólico. Muy bien, Andrés, pues muchísimas gracias. Creo que todos nos damos bastante tarea para empezar con este tema y te reitero, te agradezco muchísimo. Siempre es un placer platicar contigo, siempre salimos, bueno, al menos yo salgo aprendiendo muchísimo con todo lo que tú nos mencionas y pues muchísimas gracias, Andrés. Nos veremos quizás en otro capítulo para seguir hablando de esto que te digo es bastante amplio y hay de mucho de dónde obtener información. Muchísimas gracias, Andrés. Nos vemos pronto. Buenísimo. Pues muchas gracias por invitarme. Saludos. Hasta luego.